académica sobre el acceso abierto en esta segunda sesión, con la presencia de maestro Hugo Figueroa Alcántara, el doctor Juan Buchas Márquez, el maestro Job Valdespino Vázquez. Brevemente su presentación, su hoja de vida recortada. Vamos a escuchar. El maestro Hugo Alberto Figueroa es profesor titular de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene la licenciatura y maestría en bibliotecología por la UNAM. Ha impartido más de 200 cursos y seminarios curriculares en la Facultad de Filosofía y más de 100 cursos y seminarios en diversas entidades de la universidad. Así como en universidades públicas mexicanas, ha publicado 15 libros y 50 contribuciones en revistas, memorias de congresos, capítulos de libro. Ha dirigido 194 trabajos de titulación y presentado, y todos estos ya presentados. Su línea de investigación son los bienes comunes de información y cibercultura. Bienvenido, maestro Figueroa. Gracias. Doctor Juan Buchas Márquez es ingeniero de sistemas, egresado de la UNAM, maestro y doctor en bibliotecología en bibliotecología, ¿verdad? Además, sí, y estudios de la información también. Es que hay 2 grados, ¿no? Catedrático desde hace 29 años en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador titular C en este instituto. Ha impartido más de 120 cursos a nivel nacional e internacional. Tiene 40 publicaciones, 6 libros, 30 artículos, páginas web, varios bancos de datos en línea, y ha participado en otros edición de 30 discos compactos. Ha participado también como ponente y panelista en más de 160 eventos relativos al área de información. Es miembro de múltiples consejos relativos a esta temática. Dirige el Team México del proyecto Interpares en su tercera etapa, que es investigación internacional acerca de documentos de archivos permanentes y auténticos en sistemas electrónicos. Bienvenido, doctor. El maestro Job Valdespino Vázquez ha desempeñado su labor profesional en el Departamento de Análisis y Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Además, formó parte del equipo de trabajo que emprendió la DGESCA, hoy DGTIC, para la firma electrónica avanzada, donde se desempeñó como coordinador de la firma electrónica avanzada. También colabora en el Team México del proyecto Interpares, investigación internacional acerca de documentos de archivo permanentes y auténticos en sistemas electrónicos. Bueno, pues como vemos estos datos curriculares y la temática que nos invita a esta jornada académica, les pediría a nuestros panelistas, empezando por el maestro Figueroa, si nos pudiese comentar algo sobre esto de la apertura radical y el acceso a la información. ¿Qué es esto? Sí, claro que sí. Podemos considerar que a grandes rasgos, en las últimas décadas, el mundo ha cambiado vertiginosamente. Hemos transitado de un modelo de sociedad basada en un marco industrial de producción de bienes materiales a un modelo de sociedad digital, inmaterial, donde el aspecto más representativo y motor de la economía, de la cultura, de la educación, la política y demás, está representado por la información. De tal manera que esto ha llevado en los últimos años a que pasemos de modelos centralizados, cerrados, etcétera, a modelos cada vez más abiertos, descentralizados y, sobre todo, interconectados. Entonces, cuando hablamos
de nuestro tema de acceso abierto, en realidad lo debemos vincular con otra serie de tendencias hacia la apertura radical que vivimos cotidianamente. No nada más hablemos de sistemas de acceso abierto en el ámbito científico, sino que también hablamos de ciencia abierta en un sentido mucho más grande, de tecnología abierta, software abierto, recursos educativos abiertos, gobierno abierto, entre varios otros ejemplos. A su vez, todos estos secciones o sectores que tienden hacia el abierto requieren, como ya afirmamos previamente, información, pero sobre todo requieren de información que esté accesible de manera abierta. Y por lo tanto, entonces, igual, nuevamente, cuando hablamos de sistema de acceso abierto en el ámbito científico, pues también vale la pena vincularlo con otros movimientos hacia la apertura radical que tienen que ver, por ejemplo, con sistemas wiki, que tienen que ver con sistemas peer-to-peer, que tienen que ver con recursos educativos abiertos, software abierto, entre varios otros. A este conjunto de tendencias en el sector de la información, bien podemos denominarlos bienes comunes de información. Esta sería la primera parte de mi intervención. Sí, bueno, interesante esta parte de introductoria que la ligaríamos con la participación del doctor Muchas en cuanto a qué nos podría mencionar sobre los paradigmas teóricos que hay sobre este aspecto del acceso abierto. Bien, creo que había... Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí atrás? ¿Se escucha ahí atrás? ¿Alguno de los dos micrófonos? Sí. Entonces, bueno, a ver, voy a tratar de hablar fuerte entonces. En función de esto, yo creo que las primeras preguntas que habría que hacerse con respecto a esto es acceso abierto. Acceso abierto, ¿para quién o de qué? ¿Qué es lo que estamos hablando de acceso abierto de información? ¿De quién es la responsabilidad o de qué estamos hablando? Porque si no el término queda como muy ambiguo. Coincido con Hugo en el sentido que cuando hablamos de información en acceso abierto estamos hablando de muchas cosas. No es lo mismo la información científica, académica, la información cotidiana, la información gubernamental, o sea, son ámbitos totalmente diferentes y hablamos inclusive de información distinta. Cuando nosotros hablamos de todas las tendencias actuales de gobierno abierto, democracia, acceso a la información, rendición de cuentas, transparencia, estamos hablando de cierto tipo de información y la responsabilidad aquí es directamente del Estado, del gobierno, que tiene esa información, que la debe de producir, la debe de poner el acceso a los ciudadanos, pero además cae en problemas teóricos muy especiales porque hablamos de archivos, no de material de biblioteca, y eso tiene otro tratamiento y otras restricciones, privacidad de datos personales, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la información cotidiana, o sea, la información que anda por ahí todos los días, es otro tratamiento de la información y otra conceptualización, quién la debe de poner y hasta dónde es abierta. Y hay que hacer una distinción que es un poco lo que tiene que ver con lo que estamos tratando, que es el open access, el acceso abierto de información científica o académica. ¿A quién le toca eso? Porque hay que considerar aquí que hay diferentes misiones y diferentes instituciones. Hay instituciones que se dedican a producir y vender este tipo de información. De ellos no va a ser la responsabilidad ni la intención ni el propósito de producir información abierta. ¿A quién le interesa hacerlo y de quién es responsabilidad? Hay una parte que le toca al Estado, sin lesionar a toda la industria de la información, sí tiene que ver con la propagación y la distribución de información académica, sobre todo la que se hace en el ámbito de las instituciones de investigación y de educación del Estado. Y a las instituciones, que son instituciones de investigación, que no son privadas, que son, que son públicas, no es lo mismo un laboratorio de investigación médica, de un laboratorio en particular, no tiene y no
no vamos a hacer que la ponga de manera abierta, y es distinto a la información que viene de las universidades. Ese es un punto que entonces hay que hacer la distinción. En este caso, yo creo que hay que hacer como concentrarnos, cada una tiene su problemática distinta, en cuál es la problemática de la producción, de la distribución de información académica, científica, que proviene de las instituciones patrocinadas o financiadas por el Estado, las universidades públicas o los institutos de investigación públicos. Entonces, ¿cómo hacer que estas instituciones, estas organizaciones produzcan y pongan en acceso abierto toda una serie de información que se desea que quede al alcance del público? ¿Y por qué es esto? Porque no puede ser no es una idea nueva, es decir, los mecanismos de producción y distribución de la información de este tipo de instituciones estuvieron regidos durante décadas, todavía lo están, por la publicación y distribución vía instituciones privadas que hacen negocio con esa información. Ese es el primer problema teórico y paradigma que hay que ver cómo se cambia. ¿Cómo podemos? No se trata simplemente de decir, todo lo que se produce aquí y que antes se mandaba a las editoriales, pues ahora ya no se manda a las editoriales y lo publicamos y lo distribuimos nosotros gratuito. No es tan simple, es decir, es como un ideal, pero no es tan simple. Ahí vienen toda una serie de problemas técnicos de cómputo, técnicos de procesamiento de la información, viene una serie de problemas legales, ¿sí? Todo esto de propiedad, distribución, etcétera. Hay toda una serie de problemas teóricos que hay que ir abordando. Y hay un ingrediente que en particular a nosotros, aquí como IBI, nos interesa. Mucha de la información que estaba puesta en acceso abierto durante décadas para el acceso académico era por parte de bibliotecas. Es decir, yo podía leer revistas, libros, información académica técnica, mucha de ella gracias a que una biblioteca me lo ofrece. No porque fuera gratuita, no es porque la información es gratuita y la guardaban en la biblioteca. La información era pagada, pero la biblioteca pagó, ¿sí? La biblioteca paga para que esa información que era comercializada llegara de manera gratuita al usuario final. Ese es un problema teórico que desde el punto de vista de la bibliotecología hay que reexaminar muy profundamente, es decir, hasta dónde las bibliotecas siguen teniendo esa responsabilidad de esta distribución de esa información gratuita hacia el usuario y hasta dónde entra, sigue o queda o ya no el modelo de pagar para que entonces la información pueda llegar de manera gratuita al usuario. Yo creo que son así como las capas de la problemática teórica que tiene el acceso abierto y que en un foro, de este tipo y en este instituto podríamos poner como una primera instancia de reflexión. Bueno, sí, esto nos sirve de... ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha, no? Bueno, vamos a tratar de hablar un poco más fuerte. Bueno, nos invita a ver dentro de esto que nos menciona el doctor Buchas sobre la responsabilidad en el acceso abierto, haciendo una relación a esta explicación. Maestro Valdespino, ¿qué nos puede decir sobre los requisitos de preservación digital a largo plazo? Gracias, buenas tardes. Miren, voy a comenzar con las iniciativas y las declaraciones de la BBB, Budapest, Bethesda y Berlín, en donde dicen que la información o las publicaciones deben de ser libres y deben de tener consentimiento permanente, seguro de los usuarios a la información. Y por otro lado también dice que deben de guardarse en repositorios. Entonces, tomando algunas palabras de estas dos párrafos que salen en las declaraciones de la BBB, consideramos ahí, por ejemplo, la palabra repositorios, la palabra acceso, la palabra permanente, y entonces se deben, y la palabra transmisión, proceso, entonces se deben de generar mecanismos para gestionar y asimismo estándares para gestionar estas publicaciones. Entonces, uno de los estándares que está entrando y que están utilizando ahora muchos repositorios
por ejemplo el DSpace y otros, están usando OAIS como un estándar para transferir y para guardar la información a largo plazo. Y esto se basa en unos requisitos que son requisitos de información a través de un modelo de información y unos requisitos de gestión a través de un modelo funcional. Este modelo de información para la preservación OAIS también lleva una interoperabilidad con este protocolo que se creó en 1999, el OAI-PMH, bueno, la iniciativa en el 99 y en el 2001 ya el protocolo, también tiene una interoperabilidad con este protocolo hacia fuera de los proveedores de datos. El protocolo OAI-PMH es el proveedor de servicios y los proveedores de datos son todos los repositorios. Y dentro de los repositorios es en donde se aplica este modelo de referencia para la preservación de documentos de archivo, OAIS. OAIS, como comentaba hace un momentito, tiene dos modelos, uno de información, y dentro de este modelo de referencia, él define información como un tipo de conocimiento que, ligado a una información de representación y a una base de conocimiento de los usuarios, generan una información significativa para una comunidad, ¿sí? Y partiendo de esa base, ellos dicen cuál es el objeto de información que manejan y que deben de manejar los repositorios hacia su interior, o sea, hacia las bases de datos, ¿no? Cómo los deben de manejar, y entonces crean ahí cuál es el objeto de información. Este objeto de información, ¿de qué está compuesto? De contenido y además de representación de la información, ¿sí? Y también llevan, aparte, información de preservación y de representación. Junto a todo esto, llevan otros tipos de información y de datos que deben de considerarse para el modelo funcional o los requisitos funcionales, que bueno, hasta aquí me quedo con esta partecita para más adelante ver con más cuidado lo que es el modelo funcional. Pero es un estándar, es el estándar 14721, que ya se está utilizando en muchos de los repositorios de acceso abierto y de no acceso abierto también. Bien, es una… Gracias. Para el maestro Hugo tiene el micrófono. Bueno, es una cuestión muy técnica, muy específica, ¿no? En cuanto a cómo respaldar esta información y pensar a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Aquí relacionando este comentario y un poco con lo que nos está aportando el maestro Figueroa, desde una perspectiva en particular, no sé cuál quiera tomar, si la ciencia electrónica sobre el software abierto o sobre el gobierno abierto, ¿qué funcionalidad tiene o qué representatividad tiene las redes sociales en esta apertura, ¿no? de información? Sí, más que hablar propiamente de redes sociales, estaríamos hablando de comunidades que están interesadas en obtener información, pero también producirla. Entonces, estas comunidades pues van creando sus propios mecanismos. Bueno, de tal manera que estas comunidades, a través, ahora sí, de diferentes dispositivos y medios tecnológicos, se conectan entre sí para lograr sus propósitos, tanto a nivel de comunidades locales, pero también vinculándose con otras comunidades que comparten los mismos intereses en todo el mundo. Esto lo podemos ver actualmente en el ámbito científico, donde cada vez, como ya he mencionado, se va transitando a un modelo de ciencia abierta, ciencia en abierto, donde tanto sistemas de acceso abierto, pero también de datos abiertos, entre muchos otros, son de gran importancia. ¿Ya sí funciona? Bueno,
Me quedo aquí con la segunda participación del maestro Figueroa y retomo también para que nos comente el doctor Buchas sobre esto sobre la responsabilidad en el consumo dentro de esto del acceso abierto. ¿Cómo se perfila esta responsabilidad de quien consume la información? Porque justamente mencionó que hay un cambio, ¿no?, en los modelos de producción, distribución, y el último que nos gustaría que mencionaras es esta del consumo. La responsabilidad en el consumo tiene que ver con varios aspectos. Dada la facilidad que existe hoy en día para obtener información, es decir, prácticamente cualquiera con un gadget, el que sea, pues puede obtener enormes cantidades de información. ¿Y qué sucede cuando haya una superabundancia de cualquier recurso? Pues se tiende a desperdiciar, por un lado, y a menospreciar el recurso. Por un lado tenemos, ante esta superabundancia, es el acceder a información por accederla. Es decir, muchas veces se accede a información, hay estudios al respecto de que mucha gente anda ahí navegando, le gusta algo y lo salva, y lo salva, y lo salva. Y después de todo eso que guardaron, pues les da flojera revisarlo, y revisan a lo mejor la mitad, la cuarta parte, la tercera parte. Eso es desperdicio y es consumo ocioso. Si no cuesta, bueno, vamos a decir que me cueste el ancho de banda, ¿verdad?, de mi renta de los datos, nada más, y no pagué por eso, de todos modos ahí hay un desperdicio y hay una actitud irresponsable en el sentido de consumir para después no utilizarlo, ni siquiera evaluarlo en el sentido. Por la misma de la superabundancia, cuando la información que uno tiene es poca, uno la analiza seriamente, la revisa 3 veces, le da 4 vueltas, y si va a encontrar un otro documento, la evalúa, la valora, la pondera y sobre eso trabaja. Si yo tengo 200 documentos, muchas veces digo, a ver, y entramos a la actitud del cut and paste, o sea, corto y pego con la información que tengo para generar nueva información. Ahí hay también una parte irresponsable. Hay ciertas cosas donde el consumo es pagado y entonces ahí se vuelve todavía peor. Mucha gente además no se da cuenta, entran a la red y consumen vía bibliotecas, es decir, pueden entrar a cierta información porque tienen una clave y entran a una biblioteca. Vamos a decir el caso de la UNAM o de cualquiera que esté en una institución. Yo aquí me conecto en cualquiera de las terminales de la institución, busco en la red y automáticamente me va a dar acceso a una serie de revistas, bancos de datos, etcétera, por el simple hecho de que sea el dominio de la UNAM tiene una suscripción que pagó y puedes acceder. Por ejemplo, JSTOR o cualquiera de estos. Entonces yo entro, veo y bajo y consumo. Si yo hiciera eso desde mi casa, no tendría esa oportunidad porque a lo mejor me da la referencia y dice, sí, aquí está el artículo, aquí está la referencia, pero a la hora que le digo clic, me dice, sí, tu suscripción, y es con pago o algo, y entonces ya no puedo consumir. Y entonces mucha gente, por un lado hay una falta de responsabilidad de consumir cosas de más, pero otra de ni siquiera apreciar que eso se está accediendo gracias a recursos que una institución pagó. Digo, en el caso de la UNAM gastó, no tengo el dato reciente, pero uno que me dio el doctor Adolfo Rodríguez hace un par de años, era $31 millones anuales, nada más en materiales, o sea, libros, revistas, bancos de datos. No estamos hablando salarios, mantenimiento, materiales de las bibliotecas, simplemente materiales. Hay un uso ahí de la información que luego ni siquiera es apreciado y la gente dice, no, pero es que las bibliotecas digitales o la institución no me da a mí mayor cosa porque yo con la red y con la web accedo a la información en forma ubicua, omnisciente y gratuita. Es decir, perdón, pero a lo mejor ni siquiera te fijaste que entraste vía la biblioteca y ahí hay esta falta de responsabilidad en el consumo. Y luego viene el de que yo agarro todo eso, como digo, lo corto, lo pego sin mayor cosa y luego lo republico sin mayor reflexión y sin mayor nada. Y hay una falta de responsabilidad de republicar por la misma facilidad de publicar. Entonces se republica muchas veces sin ningún, pues sin ninguna reflexión y ninguna nada, simplemente engordando las enormes cantidades de información irrelevante que andan en la web. Como dijo Harrington hace como 12 años, dice, cualquier tonto puede publicar en la red y creo que todos decidieron ya hacerlo, ¿no? Eso es una falta de responsabilidad. O sea, no es malo, la gente tiene derecho a expresar sus ideas y sus opiniones, pero caray, siquiera que se reflexionen un par de veces. Y finalmente luego viene
el no dar crédito, o sea, lo que es el plagio, muchas veces es inconsciente, si yo agarro cosas, las tomo, las uso, inclusive las vuelvo a poner en otra publicación, etcétera, y no doy el crédito correspondiente de, pues, de qué revista tomé eso, o de qué sitio web, de qué autor, y viene toda una serie de abuso y falta de responsabilidad en el uso de materiales sin hacer el reconocimiento mínimo de los créditos de ese material. Ahí vendrían toda una serie de cosas que suceden en todos los ámbitos, en información pagada y no, pero en acceso abierto como que es todavía más, pues más patente, ¿no? Ese tipo de abusos. Gracias. Bueno, regresando aquí con la participación del maestro Valdespino, y un poco me llamó la atención en su lectura de su currículum esto de la firma avanzada electrónica, y pues nos combina un poco a ver esta parte del acceso abierto y lo que mencionaban, los protocolos que hay exclusivamente para la preservación digital. ¿Qué podemos encontrar si es que hay una relación en esa firma avanzada y estos protocolos de preservación a largo plazo? Bueno, primero la firma electrónica avanzada pues no se puede preservar, porque esta firma ya para la preservación se puede usar en el proceso de trámite, el actual, pero para la preservación se tiene que, digamos, esta palabra es encuerar la firma y dejar los datos como fueron originados inicialmente, ¿sí? Y claro, haciendo alguna mención a través de un metadato de preservación, de que ahí hubo una firma electrónica, ¿sí? Este hecho se está dando en algunos lugares en Europa, que ya determinaron que la firma electrónica no se puede preservar. Incluso muchos de los objetos digitales tienen que ir en plano, no sé, a través de XML o algo así, porque es un estándar también ya. Entonces, no sé si... ¿sí? Bueno, y continuando después de esta pregunta del doctor Ariel, la parte de gestión. Estaba el doctor Buchas comentándonos hace un momentito que la gente entra a diferentes lugares a conseguir información o a buscar información y a recuperarla, pero ¿cómo es posible que nosotros podamos recuperar la información de diferentes lugares? ¿Sí? Esto se hace en base a la interoperabilidad y al protocolo OIPMH, ¿sí? Que este protocolo lo que hace es cosechar metadatos a través con un formato de Dublin Core. Ese es en la parte de afuera. Y en la parte de adentro, pues ya para la gestión de recibir, transmitir y guardar todo esto, se utiliza este requisito del modelo funcional de OISE, que tiene 6 entidades. Una entidad es la ingesta, otra entidad es el almacenamiento, otro la gestión de datos, el acceso, la administración de todo el OISE y el plan de preservación. Entonces, se vincula mucho la parte de acceso con el protocolo OAI, que viene con la solicitud de metadatos para ver si se encuentran. OIPMH tiene 6 verbos que se utilizan para buscar información. Y uno de estos es, voy a identificar los servidores y luego voy a preguntar las listas de lo que existen de metadatos y al final selecciono y me trae los documentos ya completos. Esta es la pura parte de la entidad de acceso. Y esta también se vincula con la entidad de ingesta, que es la que recibe los datos, que puede ser de un protocolo OAI, por el momento, ¿no? Gracias. Bueno, recordemos que en los canales en transmisión que tenemos hay aproximadamente unos 40 seguidores. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. En un momento más iniciaremos una serie de intercambio de preguntas, comentarios con los ponentes. Antes de eso, les pediría, ya sería una tercera ronda en esta parte, al maestro Figueroa. Bueno, la ciencia electrónica pues maneja una parte que es lo de los usos intensivos de los datos. Este uso intensivo de los datos pues, es lo que se genera a través de los laboratorios, las publicaciones, todo lo que ya es previo a la publicación,
¿cómo en lo que es esa apertura radical influye o cómo se percibiría este concepto, esta práctica que está siguiendo la ciencia electrónica? Exacto. Yo pienso que vamos por etapas. Entonces, en una primera etapa se han echado a andar mecanismos que permita tener acceso abierto a las publicaciones, por ejemplo, las revistas, a los artículos, etcétera, a través de dos modelos básicos, ¿no? Que es el Camino Verde y el Camino Dorado, de repositorios por un lado o revistas en acceso abierto por el otro. Pero en una segunda etapa cobra cada vez mayor importancia también tener acceso abierto a los datos de investigación. Y esto entonces implica tener acceso a las bases de datos cada vez más globales, cada vez más internacionales, que albergan esos datos. De tal manera que las diferentes estrategias de Open Access y las diferentes leyes incluso o reglamentos o procedimientos locales de cada una de las instituciones y demás, cada vez están tomando más en cuenta considerar los datos abiertos, ¿verdad?, como parte muy importante de la investigación científica y del acceso abierto. Creo que en esto hay varios mecanismos que se han echado a andar. Bien, gracias. Bueno, un poco, hace un momento me regresó una pregunta que se hacía cuando iniciaba Internet, ¿no? ¿Quién paga Internet? Un poco con lo que nos comentaba el doctor Buchás. Y ahora que no sabemos todavía bien quién paga Internet, si somos nosotros, nuestros servicios, no sabemos, seguirá siendo esa cuestión interesante. Y ese archivado de descarga que hacemos cotidianamente, indiscriminadamente también, nos lleva a un archivado personal. Y ese archivado personal, pues, ¿qué hacemos con él, doctor Buchás? Ya hay por ahí una publicación de usted que nos dice, bueno, ya tengo todo esto en mi máquina, ¿y ahora qué sigue, no? Y es parte de ese acceso abierto que me ha dado todas estas posibilidades. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, esa es materia de otro punto, que es la preservación de los materiales digitales, que ya la mencionó el maestro Valdespino, que es otro problema. Una cosa es tener acceso, que esté la publicación, yo pueda tener acceso, pueda leerla, pueda verla. Ahí hay toda una problemática, que después se va a heredar otra, que es, ¿y quién va a guardar todo eso? Porque conforme ese material se acumula, ya sea o el que lo publicó, o la biblioteca, o el lugar que es el depositario al final de esa información, pues lo tiene que preservar si es que se desea que ese material se guarde. En algunos casos podemos hablar de material que es efímero, que dura 2, 3 años, ciertas cuestiones así, pero en otras hay material. Los libros, las revistas, los artículos científicos, se entiende que en su inmensa mayoría pues son materiales que se desea pues preservar a largo plazo. Y viene la pregunta de quién lo va a guardar. Y esta no es una pregunta trivial. No es lo mismo decir si quién lo guarda por 3 años o por 5 años, y eso cualquier servidor y cualquier cinta magnética lo hace. La pregunta es quién lo guarda y lo mantiene usable de aquí a 50 años, de aquí a 100 años. Ese es un problema que ya empieza a ver y tiene costos y técnicas problemáticas. Y luego, eso es a nivel de información institucional, y luego viene esta, que es la pregunta que era, ¿y qué pasa con la información personal? Todos mis documentos, todos mis textos, mis tareas, mi música, mis fotos, que ahora son digitales, todo esto que existe y que es personal, que no tiene que ver con información institucional, que también tiene que ser preservado y que también tiene esta misma problemática. Como se mencionó, pues ya hay un libro que trata este asunto de la preservación personal, como hay otro que trata la preservación institucional, porque son problemas distintos. Pero yo diría que ahora sí que esa es otra parte, digamos, final del acceso abierto, que es, bueno, una vez que se logre o con lo que se logre tener de información en acceso abierto, ¿de quién es la responsabilidad? Ya no de ponerlo en acceso abierto, de preservarlo
por eones, por periodos muy largos de tiempo, y son las bibliotecas, son instituciones depositarias, son los archivos, son los propios editores, que por lo general no son, pero bien es otra problemática. Pero esa es, digamos, otra faceta ya como que la última del acceso abierto, que lo primero es, bueno, cómo publicar y cómo acceder a esa información, que es una problemática, y al final viene la última, que es, ¿y cómo lo vamos a guardar?, ¿no? Bueno, aquí el maestro Valdespino nos quería también comentar algo sobre el modelo de referencia OAIS, y pues nos ha estado platicando toda esta tendencia, ¿no?, hacia la preservación a largo plazo, y esto, ¿qué tiene que ver con esa preservación, este modelo en particular? Sí, aprovechando lo que comentaba el doctor Buchas, de cómo vamos a preservar la información, en los requisitos del modelo de información hay unos elementos que son los metadatos de preservación. ¿Qué son estos metadatos de preservación? Son datos que nos indican de dónde viene, de dónde procedió, cuál fue el origen de esta información y cuál ha sido la cadena de custodia de esta información, con fechas y todo. Y luego viene el de referencia, que deben tener 1 o 2 identificadores para ubicar ese objeto digital, además del de contexto. En el modelo de información hay unos datos que nos indican que debe de haber también paquetitos. Hay paquetitos que se llaman AIPs, paquetes de información de archivo. Bueno, que eso solo los podríamos ver en una presentación para ver cómo se configuran. Pero en esos paquetitos de información, esta información de contexto para la preservación nos dice en qué otras partes externas tiene referencia estos, digamos que paquetes de información o datos. Y este modelo de información y estos elementos de preservación también se ubican en el modelo funcional, que es el de gestión, a través del guardado de esta información para futuras generaciones. Y este modelo de gestión lo están utilizando, le digo, casi todos los repositorios y las bases de datos que pretenden preservar su información, además de otras cosas. Este nada más es un modelo de referencia para el guardado. Hay procesos, estrategias, estándares, buenas prácticas para la preservación, que esto pues nada más es un pedacito del modelo OAIS. Vamos a compartir con ustedes unos minutos de participación, que nos gustaría que hicieran algún comentario, alguna pregunta hacia nuestros participantes, a nuestros panelistas, tanto en las que nos siguen en los canales, si nos muestran si hay alguna participación en este momento, y los que se encuentran aquí en la sala, que si nos comparten una pregunta para que nuestros panelistas pues nos nutran con sus experiencias, no se amontonen, todos tienen la posibilidad, es una oportunidad abierta, estamos en una sesión abierta, ¿sí? Gracias. Quisiera preguntarle al maestro Hugo Figueroa si nos podría comentar un poco sobre la relación de Open Access con la socialización del conocimiento o la democratización del conocimiento. Uno de los puntos más importantes que tienen que ver con estos movimientos de acceso abierto se vinculan justamente con una demanda hacia una mayor democracia, una mayor justicia distributiva y un mayor acceso igualitario para todos los sectores de la población, de tal manera que desde esta perspectiva podríamos afirmar que el movimiento de Open Access forma parte de un movimiento mayor de complejidad más grande y de alcances más también notables, que se denomina en inglés A2K, en español, movimiento de acceso al conocimiento, donde entonces el conocimiento se vería clasificado en 4 grandes rubros, uno de ellos la información, otro de ellos
los productos derivados de la información y el conocimiento, donde se invierte mucha investigación, etcétera, como el caso de los medicamentos, etcétera, y los dos últimos tienen que ver ya con aspectos relativos a lo que es propiamente el conocimiento en sí, de tal manera que este movimiento A2K demanda que haya una mayor apertura a la información y al conocimiento, pero para poder satisfacer necesidades sociales, económicas, culturales, políticas de gran envergadura. Por ejemplo, un caso concreto, la problemática del acceso a los medicamentos, ¿verdad? Y cómo las grandes empresas de investigación farmacéutica, pues, hacen malabares muy sofisticados para que estos medicamentos sean caros, tratar de mantener sus derechos de patentes por muchos años a pesar de que puedan vencer y demás. Entonces, pues hay estrategias globales que están demandando medicamentos genéricos, etcétera, y tiene que ver con esta democratización del conocimiento, que es un tema fundamental. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que gusten hacer? Sí. Aquí, Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues mi pregunta va dirigida a cualquiera de los panelistas, si me podrían dar su opinión sobre cuál es el papel de la biblioteca como institución que selecciona, organiza y conserva y difunde información en este entorno del Open Access, del acceso abierto. Si entendemos que esta información o qué tipo de información vamos a encontrar de forma abierta y cuál es la participación de la biblioteca en este entorno. Me gustaría saber mucho su opinión. Gracias. Que sí, adelante. Esta es una pregunta muy interesante porque hasta el momento la mayor parte de la responsabilidad de la información de Open Access recae en las bibliotecas. En teoría, o sea, porque como está el movimiento y sus postulados, o sea, la información debería generarse, distribuirse de una manera libre, casi espontánea, pues guardada por unas cuestiones así mágicas y accedida. Digamos, y espero que en algún momento así será y que haya más acceso y producción y distribución libre. En este momento, hasta el día de hoy, mira, en libros, te puedo decir, de los libros que están hoy gratuitos, accesos en la red, 2 de cada 3 son vía una biblioteca. Así haciendo sin muchas cifras ¿no? Se calcula, ahí Google hizo un estudio que había 130 billones de libros editados en el mundo. Si vemos el catálogo mundial también, WordCat, etcétera, por ahí andan los números. Todo lo que digitalizó Google, sus 30 millones de libros, de los cuales solo como 5 están disponibles en texto completo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, el HathiTrust, Word Library, todo lo que tú veas ahí. Hay más o menos, se calcula del orden de unos 4 o 5 millones de libros, digamos, en acceso abierto, texto completo y de acceso en la red, digitalizados o digitales, gratuitos. De esos, 2 de cada 3 es vía una biblioteca que lo accedes. O sea, si no, no lo puedes acceder. De los que tú encuentras, así como Gutenberg, ¿no? Que los puedes descargar o cosas así, es 1 de cada 3. Y el gran total de los libros que están disponibles en forma electrónica en acceso son más o menos el 3% de todos esos 130 millones, ¿sí? 4% tal vez. Y 2 de cada 3 es vía una biblioteca, de otro modo no lo puedes acceder. En revistas, más o menos 5 de cada 6 revistas. De las revistas vamos a decir formales, ¿no? Académicas, porque hay muchísimas más revistas, digamos, informales o blogs, cosas de ese estilo. Vamos a hablar de revistas formales, de las que tienen un editor, una revisión, académicas con cierta formalidad. 5 de cada 6 revistas o artículos que están disponibles para acceso en la red, en forma gratuita o económica, es vía una biblioteca. O sea, si no, solo 1 de cada 6 revistas puedes leer un artículo formal
y trabajarlo si no es a través de una biblioteca. Eso te da una idea. Igual podríamos extrapolar para fotografías, mapas, partituras, o sea, los demás materiales que tú gustes y mandes, ¿no? Videos, etcétera, pero dejemos en esos dos. De lo poquito que hay ahora en digital, 2 de cada 3 libros es vía una biblioteca, de lo que se accede gratuito y o con alguna restricción, una clave de biblioteca, pero que no hay que pagar. Y 5 de cada 6 revistas hoy en día de acceso abierto o gratuito es vía una biblioteca. Eso te da el tamaño ya de la responsabilidad que cuando menos siguen teniendo las bibliotecas hoy en día en toda esta parte del acceso abierto. Lo deseable, y de acuerdo a la propuesta del acceso abierto, es que esto se vaya distribuyendo más en la red a gobiernos, a otro tipo de organizaciones, a particulares, y que esta distribución se haga de una manera más social, más equitativa y más abierta. Ojalá, y creo que sí vamos caminando en esa dirección, pero por el momento si no estuvieran las bibliotecas, 2 de cada 3 libros no estarían disponibles gratuitos de acceso en la red, y 5 de cada 6 revistas no estarían disponibles gratuitas en la red, serían de paga. Maestro Figueroa. Además, tiene micrófono. Gracias, doctor Busas, además de este tema ya tratado por el doctor Juan Busas con detalle, yo quisiera tratar 2 temas adicionales de gran importancia y en que las bibliotecas juegan un papel fundamental. Uno tiene que ver con el dominio público, es decir, muchas obras en la actualidad están bajo dominio público y por lo tanto se pueden difundir vía digital sin absolutamente ningún problema. Y como bien sabemos, muchas bibliotecas públicas, universitarias, especializadas, nacionales, etcétera, pues tienen fondos donde contienen muchísimas obras en materia de dominio público. Entonces hay un movimiento al respecto de gran importancia que tiene que ver con digitalizar estas obras y ofrecerlas en acceso público. Por otro lado, hay obras que si bien están todavía bajo copyright, están como en el limbo, porque el autor ya murió, a veces sin herederos, etcétera. Entonces a esas obras se les denomina obras huérfanas, algunas de ellas de gran importancia, y también se trata de atraerlas para, pues, digitalizarlas, ponerlas en acceso abierto, y mientras nadie reclame, sigue así. Si alguien reclama, pues ok, se baja y ya, no hay ningún problema. Seguirá. Pero entonces aquí nos enfrentamos a otra vertiente de gran importancia y que donde las bibliotecas juegan un papel trascendental, que es el plano jurídico, ¿verdad? Por un lado, hay una tendencia a leyes de propiedad intelectual, de copyright, etcétera, cada vez más restrictivas. Y por otro lado, estos movimientos de acceso abierto demandan lo contrario. Entonces, las bibliotecas juegan un papel fundamental allí. ¿Por qué? Porque son una de las instituciones sociales en que su papel mediador, concertador y de armonía hacia la apertura, hacia el ofrecimiento de acceso abierto, etcétera, pues es fundamental. De tal manera que las bibliotecas, en otras palabras y en síntesis, juegan un papel muy importante en términos de cabildeo político, legislativo y demás, para poder mediar en que estas leyes no sean tan restrictivas, por un lado, y por el otro también en proponer mecanismos de excepción a esas leyes de copyright que permita que las bibliotecas puedan ofrecer obras en acceso abierto por un lado y en préstamo público gratuito por el otro, para no tener situaciones como por ejemplo la de España, en un canon de tasación económica tan polémico y que pues friega prácticamente a los pocos recursos económicos que tienen las bibliotecas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí las bibliotecas juegan un papel también fundamental. Nada más para cerrar esto, IFLA está tratando, ya es una propuesta de tratado internacional muy perfeccionado, de que se apruebe a nivel internacional un tratado en que las excepciones a favor de las bibliotecas de préstamo, etcétera, de libros y demás, sea un hecho a nivel internacional. Varias legislaciones nacionales contemplan ese hecho, pero muchas otras no.
Bien, muchas gracias. No sé si tengamos alguna participación de los seguidores, ¿sí? ¿No? Allá en la cabina no nos avisan, no. Sí hay, bueno, ¿tenemos otra intervención? ¿Allá también? Sí, allá atrás Y también. entonces, en cuanto a la recuperación de información, podemos decir que tanto la red, en este entorno de acceso abierto, la red y los catálogos de biblioteca son, digamos, formas o son mecanismos para esa recuperación, o cuál va a ser la tendencia, ¿no? Con lo que se comentó en la mesa anterior sobre los metadatos y las nuevas formas de organización de la información digital. Me queda esa duda también, me gustaría conocer su opinión. Sí. Maestro Figueroa. Hay un modelo también, maestro, sí. que se denomina BitFrame, Bitcoin. que se está trabajando a nivel internacional, que tiene que ver con esta temática que tú abordas, es decir, que los recursos digitales y de otro tipo que se encuentran en bibliotecas, tanto de carácter referencial como catálogos, como de carácter obras de texto completo, por otro lado, e información, por ejemplo, de catálogos de autoridades, por ejemplo, Jane Austen, quién fue, en qué año nació, etcétera, se pueda vincular con todos los otros recursos disponibles a través de Internet, a través de la web. Es decir, en la actualidad, si uno busca a través de Google u otros buscadores, pues no logra uno acceder transparentemente a los recursos que están en catálogos de bibliotecas, etcétera. Entonces, este modelo, BitFrame, propone una serie de mecanismos que logren transparentar eso y que, sobre todo, no tan solo logre el acceso a ese tipo de información, sino también vincularlo con otros recursos que están disponibles en la web, como por ejemplo, que nutra Wikipedia u otros sistemas wiki, que nutra otras bases de datos en acceso abierto y que sobre todo se interconecten. Entonces, que se pueda buscar, obtener información tanto desde afuera de las bibliotecas como desde adentro de las bibliotecas, interconectado todo. Es una tendencia muy interesante. Sí, maestro Valdespín. Incluso ya hay unos, digamos, estrategias técnicas que son los descubridores, que incluso ellos tienen muchos de los metadatos de diferentes colecciones. Bueno, son compañías incluso en ocasiones privadas y hay otras públicas. Se encargan de recolectar metadatos y ponerlos a disposición, y eso tiene visibilidad. Porque tú, como es un estándar, pues lo buscas a través de un mecanismo que es normalizado para todos. Entonces ya están los descubridores, ahí van, y yo creo que más adelante va a haber, no sé, descubridores federados, o algo así, ¿no? Descubridores federados en todas partes del mundo, yo creo. Por ahí va, los descubridores. Mira, en la información de lo que está en Open Access, o sea, las revistas como tales de Open Access, todo esto, como ya mencionó Hugo, por lo general no son buscables y recuperables por los buscadores normales, Yahoo, Google, etcétera. No, los catálogos de biblioteca, los catálogos de revistas, sus contenidos, etcétera, no están ahí. Las bases de datos no están indizados en estos buscadores. Si uno busca por ellos, lo más probable es que no vas a encontrar o vas a encontrar muy poco, es decir, pero ese es un error en la estrategia de búsqueda de la persona que está buscando. Todo lo que está en Open Access, todos los bancos de datos, catálogos, y en especial lo de Open Access, está en ciertos sitios indizados ex profeso. Y a propósito, la ventaja de que todavía sea poco es que está concentrado en pocos lugares y están indizados en ciertos lugares, con ciertos motores de búsqueda especializados en ese tipo de materiales. Vas a recuperar casi toda la información que está en Open Access de una manera más o menos satisfactoria, de acuerdo a lo poco que hay en metadatos, pero la búsqueda tiene que ser en ciertos motores especializados en recuperación de revistas, libros, etcétera, que están en acceso abierto. Usando esos motores especializados, puedes entrar y recuperar de una manera muy precisa y muy completa hoy en día.
dentro de lo poco que hay de metadatos. Si buscas por los tradicionales Ask, Yahoo, Google, etcétera, Webcrawler, la recuperación es muy pobre porque ninguno de los catálogos, ni Open Access, ni no Open Access, ni bases de datos están indizados en esos buscadores. Sí, una última participación, 2 más, ¿sí? Ahora sí, ya, qué bueno, ya nos tenemos, ya que nos vamos, se animaron. A ver si escuchamos. Gracias. Bueno, creo que sería para el maestro Hugo. Él al inicio habló de los bienes comunes de información. ¿Esto cómo se relaciona directamente con el papel de las bibliotecas en el acceso abierto y los bienes comunes de información? Y si me permites, Hugo, nos proporciona la otra pregunta y para que podamos responder a las dos, ¿no? Bueno, mi pregunta va un poco más enfocada al impacto en la sociedad. Yo estudio otra carrera que no es de aquí, entonces me interesan un poco más esos temas. No sé si por parte del movimiento de Open Access, y si no, ¿cuál es su opinión al respecto sobre la brecha digital que aún existe en la sociedad, ¿no? Hay una buena parte de la población mundial que no tiene acceso a todo este tipo de gadgets o lo que sea para acceder a esta información. ¿Cuál sería la propuesta desde el movimiento de Open Access? Gracias. Entonces, maestro Figueroa, y después la siguiente. En relación con la primera pregunta, podemos considerar que es muy importante que las bibliotecas en su conjunto puedan establecer modelos de bienes comunes de información donde se contemplen aspectos de principios, por ejemplo, principio de compartir, principio de derecho a la información, principio de colaborar, etcétera. Principios éticos también son de gran importancia. Aspectos de carácter legal, como ya hemos comentado, aspectos del papel de las instituciones en promover estos sistemas de acceso abierto, como lo detalló el doctor Juan Buchás, aspectos de carácter técnico, profusamente también explicados por el maestro Job Valdespino, entre otros, en un plano, pero también en otro plano, el papel tan importante que tienen las bibliotecas desde esa perspectiva social que comenta Jessica, sobre tomar conciencia de que las bibliotecas tienen un papel fundamental en este ecosistema social de información y, más acotado, de bienes comunes de información. Tratando de responder a la segunda pregunta en mi perspectiva individual, indudablemente estos movimientos de acceso abierto, como Open Access y otros, pues tienen una repercusión social, cultural, política muy grande. ¿Por qué? Porque han permitido que más personas, más comunidades, más sectores puedan acceder a la información, y en la medida en que tenemos mayor acceso a la información, entonces somos capaces de tener mayores conocimientos y somos capaces de transformar al mundo de mejor manera. Entonces, sí tienen una gran repercusión social, cultural, política, etcétera, estos movimientos de acceso abierto. ¿Alguien más? Maestro, doctor Buchás. Sí, yo también quisiera hacer referencia a esto. Coincido en que el acceso a la información tiene repercusiones políticas, sociales, económicas, culturales, etcétera. La manera en ir logrando sociedades más iguales, más democráticas, mejor distribuidas, etcétera, es distribuyendo de mejor forma la riqueza. Parte de las riquezas actuales de la sociedad contemporánea es la información, y por lo mismo, en la medida en que esto se distribuye más y se pueda distribuir de mejor manera, tendremos una sociedad más igualitaria. Ese es un punto. Y la otra, en lo de la brecha digital, tienes toda la razón, hay una brecha digital donde no todo el mundo tiene acceso a la información. Aquí hay dos pilares fundamentales que son los críticos para romper esta brecha y para poderla trabajar. Uno es la escuela, como tal, y otro es la biblioteca. O sea, en la medida que la escuela puede brindar ese acceso a la información,
tanto desde los dispositivos, la red, el cómo usarlo, la alfabetización. Esa es una manera en que la brecha se va rompiendo. Pero la otra es las bibliotecas, o sea, el otro gran ecualizador social que ha existido por mucho tiempo en materia de información son las bibliotecas. Más allá de la escuela, que es el primer ecualizador social, el segundo es las bibliotecas, en especial las públicas. Las bibliotecas públicas hoy en día, y esto sucede en Europa, sucede en Estados Unidos, Canadá, en sociedades avanzadas, el único acceso que tienen grandes cantidades de personas a la red, a dispositivos buenos de computadoras, red, acceso bueno a la red e información, la única manera que tienen es gracias a la biblioteca pública. O sea, hay estudios, y te digo, en Europa y en Estados Unidos, de que el gran ecualizador social y el único acceso que tienen muchas personas para no estar en la brecha digital es la biblioteca pública, y ese ha sido su gran estandarte. Por supuesto que en sociedades más en desarrollo, como puede ser América Latina, etcétera, la biblioteca pública, más allá de la escuela, sigue siendo ese gran ecualizador social y seguirá siendo por mucho tiempo ese elemento que permite ir cerrando o rompiendo esa brecha digital. Entonces, la responsabilidad para las bibliotecas, en especial las públicas, es ahí enorme, porque sigue siendo uno de los dos únicos mecanismos de romper con la brecha digital. Bueno, hablaban de unos impactos políticos y económicos y además sociales. Hay un estudio que esto también es una responsabilidad del gobierno de que haga llegar a todos los lugares la educación y la información. Y hay un modelo ahí que se llama, tiene unos estratos horizontales, verticales y diagonales, que una parte es la infraestructura y que el gobierno y los gobiernos de América Latina están trabajando sobre eso. Otra parte son los contenidos de la información y los usuarios, y luego cómo combinar en la parte diagonal ese estrato horizontal con el vertical en cada uno de los puntos, pero son estrategias a nivel gubernamental para como responsables de la educación, en este caso en México. Bien, parece que el tiempo se nos vino encima, se nos agotó. Vamos con una conclusión final por parte de cada uno de nuestros participantes en esta semana de la jornada de acceso abierto, que nos invita a pensar investigación más desarrollo más información, gobiernos participativos con información generada hacia los ciudadanos, una participación social más activa, lo que nos han mencionado, estos ecualizadores que nos van a dar, que es la escuela más la biblioteca, van a ser igual a tener un acceso a un conocimiento y a un uso responsable de esa información, y el conocimiento de una serie de modelos, tal vez que de metadatos, que van a permitirnos que hacer operable esta información. Nos gustaría, pues, finalmente, que cada uno de nuestros participantes en unas cuantas palabras nos digan, en esta semana del acceso abierto, y sabemos que esto es una situación que se está fomentando internacionalmente, no se pueden lograr avances significativos en tan corto tiempo, se verá a largo plazo. ¿Qué es lo que nos permiten ver estos problemas, tanto teóricos como prácticos, del acceso abierto? Quien guste de comenzar, ¿sí? Sí, considero que un aspecto de gran importancia tiene que ver con cuestiones éticas. Entonces, en ese sentido, cada vez cobra mayor importancia una tendencia ética que se denomina ética del compartir. Es decir, debemos educar, debemos convencer, debemos hacer proselitismo para que nosotros, como bibliotecólogos en diferentes instituciones, se vean las bondades del acceso abierto, de compartir información, etcétera. Esta ética del compartir tiene a su vez mucha vinculación con tres tendencias éticas en el concierto del ecosistema social de la información, también de gran importancia. Por un lado, la ética hacker, que implica un espíritu de generosidad,
una cultura del don, una cultura del ayudar, por un lado. Por el otro, una ética del proselitismo que implica realizar estrategias de convencer a individuos, alumnos, profesores, todo tipo de ciudadanos, etcétera, acerca de la importancia del compartir. Este tipo de eventos pues estarían enmarcados dentro de este tipo de ética del proselitismo, ¿verdad? ¿Para qué sirven estas jornadas académicas? Pues para convencer a la gente de los beneficios del acceso abierto. Y un último rubro ético de gran importancia tiene que ver con una ética de la participación, es decir, no solo compete a las instituciones estas estrategias de acceso abierto, sino en gran medida compete a las propias personas trabajando por el bien común en realizar grandes cambios en la sociedad en la medida en que se comparte información. Esa sería mi perspectiva y mi conclusión, digamos. Yo creo que para dar un apoyo al acceso abierto debemos de pintar la cancha, poniendo estándares, estrategias de acceso a la información y de preservación de la información para que este acceso sea de manera permanente para los actuales ciudadanos, así como nuestros futuros ciudadanos. Yo creo que lo que se tiene ahorita es un panorama de todo lo que falta por hacer. Realmente el movimiento de acceso abierto como tal, pues apenas está cumpliendo una década, ¿no? Ya que es explícito y que tiene algunos postulados básicos. Por lo mismo, pues todavía los resultados son pequeños, pero no obstante, creo que lo valioso es que se haya hecho explícito esa voluntad de esa igualdad en la información, de esa visión de una sociedad nueva, con esta visión democrática, cooperativa, que comparte, como dijo Hugo. Eso ya se me hace un hito muy interesante. Los resultados todavía son pequeños, pero no son despreciables, es decir, si comparamos, y siempre esto hay que comparar cómo estaba el acceso hace una década o hace dos, pues sí ha habido logros. El problema es que faltan muchísimas cosas que hacer, como se ve, hay muchos actores, hay elementos políticos de los tomadores de decisiones, de los legales, de los que dictan leyes, normas, etcétera, técnicos desde cómo se va a distribuir la información, cómo se va a preservar, cómo se va a acceder, cuestiones técnicas del registro de la información, los mecanismos, los metadatos que van a permitir que esa información sea accesible. Es decir, podríamos verle muchos factores, hasta sociológicos del impacto que tendría todo esto en la sociedad. Muchas facetas y mucho por hacer. Yo me quedo un poco con la parte que nos toca en las bibliotecas de lo que se ha logrado, todavía el gran papel que las bibliotecas están jugando en lo de acceso abierto y lo que queda, cuando menos por 1 o 2 décadas más, todavía queda muchísimo por hacer en las bibliotecas, en toda esta investigación, desarrollo que hacer para lograr que esa información siga caminando en este desarrollo de manera positiva, siga habiendo cada día un poco más de información en acceso abierto, y me quedo pues con esa parte que es pues la responsabilidad que nos toca, digamos, en nuestra cancha, ¿no? Bien, pues a nombre del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información, agradecemos su asistencia aquí en la sala, quienes nos siguen en los canales también, fomenten esta participación en lo que es el acceso abierto, somos parte de este trabajo y pues no nos queda más que agradecer su asistencia y seguir participando con nosotros en estas jornadas académicas sobre el acceso abierto. Buenas tardes y buen provecho para todos.